Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Chris Tompkins, destacada conservacionista y empresaria estadounidense. Desde 1993, ella trabajó con su marido, Douglas Tompkins, creando 15 parques de conservación silvestre en Chile y Argentina. Hoy es presidenta de Rewilding Chile y Argentina y patrocinadora de ONU Medio Ambiente. Christine Tompkins, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Influyentes. Muchas gracias. Estoy feliz que podemos compartir una conversación. Sí, y vamos a hablar en detalle, por supuesto, de lo que hace en Rewilding, pero quiero partir preguntándole, Christine, por su trayectoria de vida, porque usted partió siendo una ambientalista, una conservacionista, cuando era muy joven. No se hablaba de cambio climático y parecían como personas que estaban hablando sobre cuidar a la naturaleza, cuidar al ambiente, cuando no eran los problemas en ese momento. ¿Cómo ha visto usted la evolución del conservacionismo en su vida? Bueno, yo empecé a entender que cosas súper dañosas estaban pasando en la naturaleza en los 70s, porque Yvon Chouinard, mi jefe y socio en la ropa Patagonia, estaba muy claro que algo está pasando, justamente como dijiste, no necesariamente relacionado con el cambio climático en este entonces. Pero sí, de allá hasta 93, cuando jubilé y decidí venir a Chile con Douglas, en este arco de tiempo, sí, empezamos a entender más profundamente qué estaba pasando y las raíces de las amenazas. Exactamente. Y claro, debe ser en un cierto sentido muy gratificante haber visto antes que el resto que había un riesgo muy complejo para la naturaleza, pero también frustrante en el sentido de que la humanidad lleva sabiendo hace bastante tiempo que esto iba a pasar, Naciones Unidas ha advertido y ya estamos viviendo el cambio climático. No es algo que va a pasar, ya lo estamos viviendo con serias consecuencias para el planeta. ¿Cómo equilibra usted en su vida esta, por un lado, la lucidez que tuvieron en los 70 de ver que esto era un gran tema, el más importante para ustedes, pero por otro lado ver que la verdad es que no se ha podido impedir que el cambio climático siga causando estragos? Yo creo hace 40 años nadie entendió el impacto global que va a tener. Y puede ser es más importante, la velocidad en que está creciendo los impactos. Entonces, hay un profesor antropólogo que dice que estudia los colapsos de civilizaciones, y él siempre dice de que un punto que casi todos los colapsos tienen en común es que la cultura de una civilización es mucho más difícil a combatir que sentido común. Y yo creo que donde estamos ahora, casi todos entienden ¿Qué son las amenazas? ¿Qué tenemos que hacer? Pero la voluntad a hacer los cambios tan profundo no existe. Sí. Ahora, su marido, Douglas Tompkins, que falleció, y ustedes se vinieron a vivir a Chile, dejaron su vida, una vida muy exitosa en Estados Unidos, justamente Patagonia, una empresa que está hasta el día de hoy muy exitosa, para venir acá a crear parques nacionales, comprar tierra, conservar. Vamos a hablar en detalle de lo que están haciendo ahora, que está haciendo usted ahora ahí en esa fundación. Pero al principio hubo muchas sospechas sobre Douglas Tompkins, ¿no? De que estas intenciones eran vistas como con resquemor, incluso había políticos que decían que quería partir el país. Usted ahora, con la luz del tiempo, ¿no? ¿Lo ve como una falta de visión de parte de la autoridad política o que en ese tiempo, incluso en los 90, todavía no se veía como un problema importante que ameritaba conservar tierra, proteger a las especies y todo lo que ustedes han hecho? Después de 30 años, yo veo qué pasó hace 30 años en Chile con ojos muy más
maduros, más entendimiento de por qué la reacción fue tan rápido y tan feroz. Y yo creo que las cosas pasó en otros países también. Hubo ese desarrollo, el foco en desarrollo económicamente para cada país. Y si dos personas entre un país empiezan a comprar tierra de grande escala para protegerlo en contra de casi todo en la sociedad en ese momento. Pero en este entonces no fue muy claro a entender la intensidad de las sospechas y el movimiento en contra de nosotros. Y todo que brotó somos creando una nación judío nuevo, aunque no somos judíos. Claro, esos rumores, ¿no? Los rumores, base nuclear para Estados Unidos, muchos. Y yo entiendo eso. Hoy día lo veo muy distintamente que pude ver y absorber hace 30 años. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Hubo algún momento en que usted y Douglas Tompkins pensaron que en realidad no valía la pena seguir intentando esto cuando las mismas autoridades de Chile no querían que ustedes siguieran comprando tierra y había una oposición del gobierno de la época, ¿no? Del gobierno del presidente Eduardo Frei muy fuerte a lo que estaban haciendo ustedes? No. No, nunca llegamos dudaron. a un punto donde decimos ya, vamos. No, porque hay que recordar que en este entonces, aunque eran los años, primeros años, que hubo un team, un equipo chileno que está trabajando con nosotros. Nosotros éramos los únicos extranjeros en el proyecto. Entonces, nunca vamos a abandonar el trabajo de un equipo de chilenos, ni los chilenos que estaban felices que hubo proyectos como eso, donde pueden participar, donde pueden visitar, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, no, nunca. Cris, usted fue como contaba, una gran ejecutiva de Patagonia, fue CEO de la empresa Patagonia, tenía mucho éxito y decidió cambiar su vida. Yvon Chouinard, que es el fundador de Patagonia, es de la idea de que uno debiera comprar la menor cantidad de ropa posible en Patagonia, ¿no? Ha tenido avisos que dicen sí. Eso, como usted no necesita comprarse otra polera. Es una mirada bien distinta de la sociedad en que estamos consumiendo todo el tiempo cosas desechables, ¿no? Como mucha compra de cosas que se desechan. Bueno, y después vemos el desierto en Chile que está lleno de ropa, ¿no? De ropa desechada que nadie se hace cargo, sí. Etcétera. ¿Siente que en ese sentido, esa mirada de Chouinard, la suya, cómo puede hoy día ser más importante influir en las empresas que tienen, por un lado, la idea de que la sustentabilidad es muy importante, pero por otro lado, la cultura de consumo es mucho más fuerte en este sentido, ¿no? De comprar y comprar y comprar. Sí, son dos cosas. Yo creo que desde cuando empezamos a tratar la empresa Patagonia como un brazo de activismo para los temas que nosotros tenemos sentimientos muy fuertes para ellos, siempre intentamos a sumar más empresas con fines parecidos. Pero empresas privadas, sí. Empresas públicas, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay shareholders. Accionistas que invierten en la empresa para ganar plata para su, qué sé yo. Y entonces los directores de empresas públicas están trabajando para los accionistas y no es súper difícil a cambiar ese barco hacia otros fines, metas que una empresa como Patagonia tiene. Ahora, el paradigma de trabajar solo para los accionistas o de ver a todos los stakeholders está tomando mucha más fuerza, ¿no? De hecho, es parte de lo que el Foro Económico Mundial
propone, ¿no?, un capitalismo de stakeholders en que se vea todas las partes involucradas, sin dejar de lado a los accionistas, pero tampoco dejando de lado a todas las demás personas que son afectadas por las empresas. ¿Usted ve en el tiempo que esta idea realmente está tomando fuerza? ¿Lo ve, por ejemplo, en el empresariado chileno que le ha tocado conocer en estos 30 años? ¿Lo ve así evolucionando? ¿O cree que en realidad quizás es más un, como se dice, greenwashing o lavado de imagen verde que una convicción real? Hay un Un desplazamiento. desplazamiento del reloj que está colapsando en términos de la naturaleza y comunidades en el sur del Océano Pacífico o South Sudán están fracasando. Entonces el reloj de cuánto tiempo tenemos hasta es demasiado tarde que lo hacemos, pero no va a reaccionar con tiempo. Y ese conflicto de el nivel de consumismo Sí. y es desfasado. O sea, ¿están desfasados los consumidores de las decisiones de las empresas? Y yo creo que, de mi punto de vista, en este how do you say, century? Sí, en este siglo. Siglo. En este siglo, yo creo que vamos a ver, y estamos con los impactos inicios ahora, ese siglo, de mi punto de vista, va a ser difícil, porque es de este desfase. Sí. Pero poco a poco no vamos a tener una elección. Tenemos que cambiar el nivel de consumidores, el fuente de energía y cómo vamos a vivir sin sacar tanto niveles de el mundo natural. Es un conflicto de necesidades. Sí. It's very hard for me to Sí, say this no, pero in está bien, se Spanish. entiende. Cris, bueno, a ustedes les tocó trabajar con distintos gobiernos, con distintos presidentes que tuvieron distintas posturas respecto del tema. El presidente Frei fue bien crítico de lo que hacían ustedes, pero después les tocaron distintos gobiernos, presidenta Bachelet, les tocó presidente Lagos, les tocó presidente Piñera, con quien tuvieron un especial, digamos, interés común en la protección, ¿no? Él con su parque Pumalín, en la conservación, y ahora tenemos un gobierno que se declara ecologista. ¿Con cuál de todos estos presidentes han encontrado mayores afinidades para su proyecto? Y en particular le quiero preguntar por el presidente Piñera, ya que falleció este año. Hemos trabajado con 12 presidencias y a la derecha, a la izquierda, los de la parte central. En Chile y en Argentina, ¿no? En Claro. Chile y en Argentina. Y obviamente la presidencia de presidente Bachelet fue muy exitosa en términos de conservación, porque es cuando rodeamos todos los parques, hay un proyecto y concretar todo. Pero honestamente, entre ambos países, yo creo que no hay una excepción cuando fallamos a hacer un parque nacional con cada uno. Y yo creo que el liderazgo, si es un país o una empresa, su trabajo es intentar ubicar ese balance entre qué necesita la parte económica y qué necesita la civilización, la ciudadanía, la naturaleza. Y de mi experiencia con 12 presidentes, yo creo que la parte política no influye la posibilidad que puede crear más áreas protegidas, más proyectos de rewilding, etc. Sí. Esa es mi experiencia. ¿Cómo fue trabajar con el presidente Piñera o cómo fue la relación que tenían?
Sí, presidente Sebastián fue un amigo de Doug y yo y el equipo de Rewilding Chile. Y Doug y Sebastián eran muy parecidos, no políticamente y en todo que lo cumplieron con sus vidas, pero su carácter y su determinación a concretar cosas que son difíciles y tratando a cambiar temas muy grandes en la sociedad. Eran muy parecidos, pilotos, aventureros y para nosotros, nuestra familia y equipo, era muy duro tener las noticias recién. Sí, me imagino. Y Cris, ¿cómo ha sido trabajar con este gobierno, el primer gobierno ecologista, en términos de poder lograr hacer más parques y poder tener un diálogo fluido? Bueno, la ministra Maisa Rojas es una científica muy destacada, ¿no? Muy destacada en su trabajo respecto al cambio climático. ¿Ven ahí una apertura a ciertos temas? ¿O hay en Chile, como decía usted, más bien una política más bien de Estado quizás respecto del tema que trasciende a los distintos grupos políticos? De que yo veo, entiendo de esta presidencia ahora en Chile, están muy abiertas al proyecto de conservación, pero también tiene la realidad de muchas cosas que quieren mejorar en otros sectores. Entonces, de nuevo, yo creo es un balance. Es un balance que cada presidente tiene que enfrentar. Sí. Bueno, y justamente la crítica que hay a la ministra de Medio Ambiente o a este gobierno es lo que se llama la permisología, que hay que tener muchos permisos y a veces se pone dentro de eso permisos ambientales, ¿no? Y viene como este choque entre, por un lado, la necesidad de tener permisos ambientales que eviten que ecosistemas o especies sean afectadas. Y por otro lado, la necesidad también del crecimiento económico. Tenemos un crecimiento económico muy bajo, necesitamos tener más empleos, necesitamos que las personas tengan una mejor vida. Con toda la experiencia que usted tiene y esto que como empresaria y también como conservacionista, ¿cómo se puede explicar esto de una manera en que no parezca una cosa o la otra? Es como una travesía por un cuchillo. Porque si caiga un lado demasiado, el otro lado va a sufrir. Y ¿qué significa, de mi punto de vista, qué es necesario para los líderes hoy en día? El mundo pide mucho más de líderes, si son de países o las empresas global, piden mucho más de líderes hoy día. Porque para crear plata y reinvertirlo, es fácil. No es tan difícil hacer esto, pero ahora tiene que liderar en una manera que en 20 años, 50, 100 años, esa empresa va a sobrevivir y las comunidades donde uno crezca es mucho más complejo, mucho más, y requiere individuos que son bastante duros, pragmática, pero no ciego. Ese es un muy buen punto. Rewilding es la fundación, la organización que ahora usted dirige y que es la heredera de Tompkins Conservation, ¿no? La fundación que tenía con su marido. ¿Cómo fue para usted, cómo ha sido para usted tomar la posta, seguir adelante, ahora sola, porque eran dos, ¿no? Y ahora usted tiene que seguir adelante sola después de la muerte de su marido Douglas Tompkins. Te cuento qué pasó con mi experiencia en Patagonia, la empresa. Cuando murió Doug, poco tiempo después, yo hablé con Carolina Morgado, que es líder de Chile desde casi 30 años y el líder en Argentina, y decimos vamos a independizar ambos países de Tompkins Conservation, porque si algo pasa conmigo, quise que ellos estén bien y andando adelante. Y hoy en día, Rewilding Chile es liderado por Carolina Morgado. Yo soy la presidenta de la directora, nada más.
y sigo trabajando con ellos, pero ellos tienen su propio destino, que yo estoy muy orgullosa para todo que hemos hecho en los últimos 30 años. Pero que realmente mi trabajo ahora es asegurar y apoyar a ambos países que ellos tienen una tercera generación, una cuarta generación de conservacionistas, de rewilders, de un estilo de liderazgo, porque no queremos que pare con Kristen Dutton, no espero que pare cuando Carolina algo pasa con ella. Entonces, yo creo como en equipo, la cosa que une todo de nosotros es queremos una vida sana para la naturaleza, pensamos que toda la vida tiene un valor intrínseco y que ese también incluya comunidades humanas que son dignas y saludables. Sí. Y esa es mi esperanza. Sí. Y en rewilding lo que han hecho además es recuperar terrenos que estaban, o lugares que estaban, digamos, no conservados y transformarlos en lugares donde pueden vivir las especies que estaban ahí. Por ejemplo, el jaguar argentino, que Sí. por 70 años no estaba en su hábitat natural, ahora está a través de lo que ustedes han Correcto. hecho. ¿Es escalable esto? Porque, claro, usted dice, queremos que esto siga después de que usted no esté, después de que todas las personas que están... Pero ¿es escalable esta manera de proteger en el sentido de comprar, reconvertir y dejar esto natural versus las demandas del mundo que están pidiendo lugares donde construir casas, donde la gente pueda encontrar una manera de vivir? ¿Cómo se combinan estos objetivos y cómo lo ven ustedes desde Rewilding? Hay que recordar que no estamos parando la producción, estamos cambiando que una región o territorio produzca. Entonces, si ve los números económicos, puede ser una estancia que hemos comprado hace 30 años, ¿qué produció ahí y qué produzca ahora? Y ahora que es un parque nacional, no hay comparación. Entonces, ¿La produce más? Produce más. Al final, es una muy buena pregunta, porque hay un conflicto explícito, no implícito, explícito, que de la economía global y la necesidad humana a conservar y restaurar la naturaleza y las especies que han extinguido. Es claro. Yo creo que no hay nadie que no está claro en eso, en términos de liderazgo. Que elijan hacerlo es otra cosa, pero entienden. Entonces, lo más que entendemos los límites que tenemos como humanos, lo más estamos forzados a inventar nuevas ideas para vivir conjunto. Sí. No hay opción. Sí, Cristín, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. ¿Usted todavía tiene esperanza de que vamos a lograr eso que acaba de decir? ¿Antes de que sea demasiado tarde? Ya. O sea, no tenemos otro. Como humanos, es imposible a fallar en esto. Sí. Cristín Tompkins, muchas gracias por esta Muchas conversación gracias. en Influyentes. Gracias. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes de irnos les quiero contar que nuestro siguiente invitado es Mauricio Duche. Él es abogado, profesor titular de la Universidad de Ecoportales y autor de numerosas publicaciones en Chile y en el extranjero sobre justicia criminal, sistema procesal penal, justicia penal juvenil, entre otros. Con él conversaremos de la crisis de seguridad y de sus caminos de salida. Mauricio Duche, muchas gracias por venir hoy día a Influyentes y conversar de este tema que es el número 1 en la agenda de preocupación de las personas.
No, muchas gracias por la invitación y tener el espacio para conversar con más profundidad sobre estos temas. Exactamente. Vamos a partir por la pregunta más básica. ¿Estamos en el peor momento de seguridad de nuestra historia, sí o no? A ver, yo creo que esas categorías no contribuyen a que tengamos un debate más serio, tan buenas para el debate de la galería, pero realmente si queremos avanzar en este tema tenemos que hacer muchas diferenciaciones. Déjame sugerirles una que muestra lo complejo que es esta cuestión. Si uno analiza lo que ha ocurrido con los delitos de mayor connotación social, que son los delitos comunes, los robos, las lesiones, los hurtos, que son los que enfrenta cotidianamente la gente, uno puede ver que desde el año 2005 a la fecha, que es que tenemos datos, nos encontramos con las tasas más bajas históricamente hablando, que muestran las encuestas de la victimización que produce oficiales, digamos, que es el mejor instrumento que tenemos para medir esto. Entonces, si uno dice medido por la ENUS, que es este instrumento, estamos en uno de los mejores momentos de los últimos 18 años, digamos. Pero claro, esto es solo una parte de una realidad. Si uno ve otra parte de la realidad que no refleja la ENUS, por ejemplo, qué es lo que ha venido pasando con los delitos de homicidio, por ejemplo, qué es lo que ha venido pasando con los secuestros, por ejemplo, lo que ha venido pasando con los delitos de droga, uno nota que en estas categorías sí ha habido incrementos importantes y preocupantes. Por ejemplo, en materia de delito de homicidio, el año 2016 teníamos una tasa de 4.2 por cada 100.000 habitantes. El año pasado tuvimos una tasa de 6.7, un aumento muy significativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los homicidios son 1.300 en Chile y por tanto un número chiquitito que si tú lo metes en el saco del total de delitos no se nota. Claro. Y por eso hay que diferenciarlo. Y lo mismo ocurre con los secuestros. Hace 4 años teníamos tasas de 450, 500 secuestros. El año pasado tuvimos 800. Un aumento, se dobló, claro. O lo mismo pasa con delito de droga. Pero claro, son un numerito chiquitito, 800, entonces también quedan escondidos. O delito de droga, hemos tenido en los últimos 4 o 5 años un aumento de 25% de los ingresos. Entonces, claro, desde la perspectiva de estos delitos que son extremadamente graves y violentos, hay un agravamiento. Y estos delitos reflejan un problema más o menos nuevo para nuestra historia que tiene que ver con... el crimen organizado, exacto. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista estamos enfrentando una situación más grave que la que teníamos antes y nueva. Claro. Pero hay que ponderar todo esto porque las respuestas de política pública son muy distintas. Exactamente, para uno u otro problema. Entonces, y eso también es lo que reflejan las cifras de Paz Ciudadana, ¿no? Y también hay otro punto para poner en el diagnóstico, que es que si nos comparamos con América completa, no solamente con Latinoamérica, entiendo que somos el país más seguro después de Canadá, incluso más seguro que Uruguay en los delitos generales. Entonces, claro, son como narrativas que compiten, ¿no? Oye, pero somos un país más seguro que Estados Unidos, somos un país más seguro que Argentina, somos un país más seguro que Brasil, somos un país más seguro que México, pero por otro lado la sensación térmica es otra, ¿no? Justamente por estos delitos que son además de mucha violencia, o sea, son de un nivel de crudeza y de violencia que no conocíamos antes. Esta doble cara que tú también has descrito, Mauricio, ¿cómo afecta finalmente en el debate público para solucionarlo cuando algunos se aferran a tenemos buenas cifras en cuanto a los delitos comunes, somos un país relativamente seguro, el segundo más seguro después de Canadá, pero por otro lado otros dicen, bueno, pero la cantidad de homicidios está disparado y esto está fuera de control? Sí. Déjame tirar otro dato antes de encarar tu pregunta que es clave. En homicidios es probablemente el área donde es más comparable la cifra. Y claro, para no compararnos, porque alguien dice, bueno, evidentemente vamos a tener menos que México, menos que Colombia, que son sociedades que históricamente han tenido tasas muy altas. Pero ¿qué es lo que ocurrió en América Latina? Que es un fenómeno común que estamos enfrentando. Es que en todos lados se ha disparado. Entonces, en países que sí son muy comparables por indicadores de desarrollo económico, de estabilidad política, como Costa Rica en Centroamérica y como Uruguay en Sudamérica, ellos históricamente tenían tasas muy similares a Chile y el año pasado, cuando nosotros teníamos 6,7, ellos estaban en tasas de 12. O sea, no están duplicando. Entonces, claro, no hay que descorchar champaña que en Chile tengamos ciertos 6,7 y el resto el doble porque el resto está muy mal. Pero sí también te sitúa en qué momento estamos del problema y dónde podemos solucionarlo. Y esto se vincula con tu pregunta. Lamentablemente, frente a esta crisis que tiene mucha más exposición pública por la violencia y los delitos, lo que viene produciéndose en Chile en los últimos años es una política reactiva urgencionista que yo en alguna columna hace algún tiempo llamé una política criminal huachaca, con el mayor respeto a la gente de la cultura huachaca. Huachaca en un mal sentido. Es decir, un tipo de respuesta político-criminal que primero está respondiendo sin hacer caso, sin considerar seriamente la evidencia. Sin considerar la evidencia significa sin, uno, diagnósticos muy precisos que nos permitan enfrentar bien el problema y segundo, adoptando soluciones sin considerar evidencia que muchas veces sugiere que esas son malas soluciones o que podrían ser peores. Claro.
Segundo, déjame, Sí. esta política criminal se caracteriza porque el instrumento muy principal que hemos estado ocupando es la reforma legal. Y si bien es cierto, necesitamos leyes para muchas cosas, la verdad es que la ley está muy lejos de ser una varita mágica que resuelve problemas, sobre todo cuando uno analiza cómo estamos regulando estas leyes y sobre qué van. Por de pronto, estas leyes normalmente no van acompañadas de ningún programa de implementación. Y yo que vengo del mundo legal, trabajo en una escuela de derecho, sé que la ley cambia poco la realidad. Una ley mal implementada no cambia nada la realidad. Exactamente. Entonces, Y después hay que evaluar exactamente Exacto. como dices tú qué pasó. Pero vamos un poco más atrás. Y vamos a ir después a las soluciones que son posibles, porque la idea también es, después de este diagnóstico tan bueno que has hecho, tener claro qué soluciones ves tú. Pero ¿cuál es la razón de que esté aumentando de esta manera estos delitos asociados al crimen organizado? ¿Tiene que ver con la migración, como generalmente se dice? ¿Tiene que ver con la pandemia, en que estos grupos aprovecharon de expandirse por distintos lados de la región? ¿Cuál es el factor? O tercero, o todas las anteriores, la verdad es que no estábamos preparados para la llegada de un crimen transnacional y hemos estado como madrugados permanentemente por el alcance que tiene esta actividad. Bueno, aparentemente son todas esas causas y probablemente algunas más. Mi área de expertise no es el estudio del crimen organizado, pero quienes sí han trabajado seriamente ese tema en Chile y en la región tienden a coincidir con todos esos factores que tú mencionas. Es decir, hay un elemento de, ¿cierto? La pandemia produjo un enorme impacto en términos de cómo se abrieron mercados para el tráfico de drogas, por ejemplo, y donde en países como Chile empezaron a cumplir un rol importante por sus puertos, ¿cierto? Esto tiene que ver con procesos de transnacionalización, ¿cierto? Organizaciones criminales que han ido creciendo y han ido buscando expandir sus mercados. Tiene que ver con que Chile es un lugar atractivo no solo por su seriedad institucional, que es algo bueno para las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales no quieren ser perseguidas, no quieren hacer mucho ruido, y es un lugar aquí donde hay recursos, hay niveles de consumo importantes también, por ejemplo, en el tema de la droga. Tiene que ver, ¿cierto?, probablemente con que los enormes flujos migratorios que se han visto, todos los países de la región permitieron que pasaran colados ciertos grupos. Fue fácil, por así decirlo, infiltrar estos flujos migratorios, y en parte porque algunas de estas organizaciones criminales, lo que parte de su mercado es precisamente el manejo del tráfico de personas. Entonces, están todos estos elementos están presentes en muchos países de la región, y probablemente en nuestro caso podríamos agregar que tal vez nuestra institucionalidad no estaba tan preparada para esto, ¿cierto? Y por eso mismo, probablemente en esta primera etapa que hemos estado viviendo, empezamos a ver problemas, dificultades de operación, de reacción que tienen que ver con eso. Entonces, este es un tema que necesitamos hacerle mucho más doble clic para entenderlo mejor, pero yo intuiría, a partir de lo que dicen los expertos en este tema, que es multicausal y no es solo atribuible a nosotros, pero en parte a nosotros también, a cómo hemos reaccionado. Claro. Y ahora vamos al tema de las leyes. Como decías tú, la idea en Chile es que todo se soluciona con leyes, todos los temas, Sí. ¿no? Entonces se gasta mucha energía en avanzar legislativamente en la resolución de los problemas, sabiendo que además tenemos un sistema político que está muy paralizado y tendiendo a la suma cero. Los 31 proyectos de ley que se concordaron con el expresidente del Senado, el senador Coloma, y el gobierno, ¿no?, llevado adelante por la ministra del Interior, ¿van en la dirección correcta? ¿O, en tu opinión, son leyes que podrían ser no realmente esenciales de cara al combate del crimen? A ver, déjame partir con un punto. Yo veo con cierta sorpresa y cierta decepción que el debate está en una cuestión numérica. Y para unos no, nosotros somos los que hemos aprobado mayor número, cantidad de leyes, para otros no, deberían ser estas leyes mucho más porque nosotros hemos propuesto N número. La verdad es que el número es irrelevante. La gran pregunta es, ¿leyes para qué? ¿Leyes que hacen qué? Y que evaluamos sus resultados de cierta forma. Y tenemos muy poca información de eso. Yo creo que en este paquete, para ir a las 31, evidentemente hay cosas que han significado perfeccionamiento. Pero nuevamente, las leyes que en teoría pueden significar perfeccionamiento, a veces no producen ningún resultado si no son bien implementadas. Y por cierto, no vamos a saber cuál es su impacto real si no son evaluadas. Y en Chile nuestra vocación por implementación ha ido decayendo y nuestra capacidad de evaluación es prácticamente nula. Entonces tenemos muy poca información. Y te puedo poner ejemplos un poquitito más antiguos, con más horizonte de tiempo. Hace unos 8 años en Chile tuvimos un enorme debate acerca de los controles de identidad preventivos, ¿te acuerdas? Sí. Y un poco el discurso político era que debido a que teníamos unos controles muy restringidos, estábamos perdiendo la lucha contra la delincuencia. Pero si ampliamos los controles, esto iba a ser una solución panaceica, estoy exagerando un poco, que nos iba a ayudar a resolver todos los males. Y se aprobó con mucha polémica una ampliación enorme, inédita yo te diría en el derecho comparado, o sea, somos uno de los países que tenemos más facultades de control de identidad. Y la ley puso, porque hubo un debate de que tenía que evaluarse para ver si se estaba ejecutando bien, porque había dudas de que podía generar muchos problemas. Bueno, han pasado 8 años, no existe ninguna evaluación.
seguimos, parece, aparentemente con un problema de delincuencia peor que el que teníamos, entonces no era una solución panaceica, pero todavía uno escucha discursos de que el control de identidad. Entonces, esta es lamentablemente parte importante de lo que ha ocurrido con nuestra legislación. Otra cuestión, hemos tendido muy fuertemente en los últimos años a entender que la reforma legal es una reforma muy orientada hacia lo que uno llamaría de una orientación punitivista. Es decir, que el problema está en la severidad con que sancionamos o en el que, cierto, las personas tienen que quedar en la cárcel por más tiempo. De hecho, hay una fantástica estadística que hizo Alejandra Lúnique de la Universidad Alberto Hurtado, que me dio 30 años de legislación, y en estos 30 años el promedio de las leyes de orientación punitiva era un 40% en materia de seguridad, cerca de 400 leyes. Pero midió, si uno ve los últimos 2 años, el 75% de estas leyes tienen una orientación punitiva. Entonces, yo tiendo a pensar, porque esto es lo que te dice la evidencia, que estas leyes de orientación punitiva tienen muy poco impacto, muy poco rendimiento. Lo que rinde más, y probablemente es donde yo pondría los mayores esfuerzos, son en aquellas leyes que tienden a generar fortalecimiento institucional que nos permite mejorar nuestra capacidad profesional, operativa, para enfrentar... De la policía. Pero no solo la policía, esto no es solo un tema policial. De la fiscalía. Fiscalía, esto tiene que ver con un conjunto de agencias que son claves para la persecución penal en estos temas. Aduana, todo el sistema estatal de trazabilidad de armas. Impuesto interno. Impuesto interno. Todo el sistema de seguimiento financiero, por así decirlo. Todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad institucional para producir evidencia técnica. Peritajes, digamos. Claramente nuestra capacidad está atrasada y con muy pocos recursos. Y claro, si nos dicen que estos lugares comunes de que la criminalidad es compleja, va un paso más adelante, en todos los temas, bueno, en este tema nosotros estamos 10 pasos atrás y no estamos haciendo nada. Sí. Ahora, Mauricio, respecto de lo que se escucha a menudo también en el debate público, y quizás es lo que está en el origen de estas leyes punitivistas, que es lo que la gente dice, lo que la gente está esperando, es la sensación de que la reforma procesal penal fue demasiado garantista, que predominan los derechos de las personas que cometen delito por sobre los derechos de los ciudadanos a tener una vida libre de violencia o incluso poder salir a la calle, y que entonces está esta idea de que las personas o no las toman presas, o si las toman presas está la puerta giratoria y salen inmediatamente, y que hay un desbalance en los derechos de las personas que cometen delito y los derechos del resto de las personas a vivir en paz. A ver, yo creo que en esto nuevamente hay que hacer distinciones. Yo creo que nuestro sistema de justicia criminal podría hacerlo mucho mejor de lo que lo hace. Y de hecho, hace algunos años atrás lo hacía mucho mejor. Cuando uno revisa datos, por ejemplo, como las tasas de condena, hace 5 o 7, 8 años nuestras tasas de condena eran de un 15% de los casos que ingresaban al sistema. Hoy día están cerca de un 10%, es decir, hemos retrocedido. Hay deterioro, hay pérdida de calidad estructural en varias de las cuestiones. Eso es verdad y, por tanto, la justicia criminal siempre hay que tenerla tensada y exigirle más y apretarla más. Pero, por otro lado, la afirmación gruesa, por así decirlo, en mi opinión, es profundamente incorrecta y bastante irresponsable. Esto es algo que uno suele ver a ciertos líderes de opinión salen y te voy a decir varias razones. Por de pronto, por la razón que conversábamos al inicio. Si tú ves, hay una enorme coincidencia entre la implementación de este nuevo sistema procesal penal con una baja histórica de tasas de criminalidad en delincuencia común, que era nuestro gran problema hasta hace poco tiempo. Ponerle número. El año 2005, que es el año que se implementa la reforma en todo el país, la ENUS mostraba que un 38% de los hogares habían sido victimizados. El año 2022 estábamos tasas de 21 o 22%. Es una baja espectacular. Y si quieres pararlo antes, el año 2012 ya habíamos llegado a esa tasa, después hay una subida, pero después vuelve a bajar. Segundo, se invoca esto de la reforma procesal penal por algunos como que hubiera un cierto escudo de garantías inamovible que impide la persecución penal. Y la verdad es que veamos nuevamente los datos, ¿qué es lo que dicen los datos? Los datos nos dicen que desde que se dictó y empezó a funcionar el nuevo sistema, el Poder Legislativo ha reformado 47 veces el Código Procesal Penal, ha reformado 300 artículos que integran un código de 500 artículos, y en materias, por ejemplo, como la prisión preventiva lo ha reformado 8 veces. Es decir, el legislador ha tenido todas las oportunidades de reformar todo lo que ha querido. Entonces, seguir echándole la culpa a algo medio abstracto, claro, que yo entiendo que la gente tal vez puede confundirse con esto, porque si una autoridad te dice, uno tiende a creerle a la autoridad. Y además, lo que te muestran otros datos. Los datos de los primeros años de funcionamiento de la reforma te indican que el nuevo sistema procesal penal en pocos años fue capaz de condenar 6 veces más que el sistema antiguo. Entonces, esto requiere mucho más doble clic, y el sistema de justicia criminal es un sistema que responde a un equilibrio extremadamente complejo. Lamentablemente, el discurso muy unilateral que hay
yo creo, bastante irresponsable, ha tendido a desequilibrar mucho y ese desequilibrio lo vamos a pagar de una u otra forma. Sí. Ahora vamos a los modelos que hay en Latinoamérica. Bukele, ¿no? Es el modelo en términos de combate al crimen organizado más llamativo, atractivo para la gente hoy día, con todo lo que significa en términos de no respetar el Estado de Derecho y las críticas fundadas que hay de los organismos de derechos humanos respecto de lo que está haciendo él con las personas en El Salvador. Pero hasta en el último índice de felicidad global salió como tercer país más feliz del mundo El Salvador. O sea, se pegó un salto desde los lugares más bajos a el tercer país. Y la verdad es que esto se está terminando como... Bueno, en Chile es el mandatario más admirado fuera de Chile es Bukele. ¿Cómo se puede explicar de una manera simple que ese no es un camino que lleve a un control del crimen organizado sustentable en el tiempo y sustentable y compatible con una democracia a personas que están viviendo acorraladas por narcotraficantes en sus casas, por niños baleados al frente de su casa, por no poder salir de su casa a ninguna hora, preocupados de estos criminales que tienen tomadas las calles? Bueno, es que yo creo... Partiremos por el punto de vista base. La situación de El Salvador era radicalmente distinta a la situación que nos encontramos en Chile, aún con las complejidades que hemos estado conversando. El Salvador tenía tasas de homicidio 5 o 6 veces superiores a Chile. Una corrupción instalada en todos los organismos estatales probablemente muy superior. Geopolíticamente, El Salvador equivale como a un par de provincias de la 8ª región en Chile y un tipo de población pequeñísima, ¿cierto? Entonces, el punto de partida, la forma de actuar es completamente distinta. Y luego, claro, por cierto, para entender el fenómeno de El Salvador hay que partir por explicar que a El Salvador esto le costó el Estado de Derecho. O sea, Bukele no venía con un programa tan claro en esto, ¿cierto? Bukele cooptó y captó a todas las instituciones, el legislativo, el Ministerio Público, para iniciar una política en este tema que... Mucha gente no sabe, los primeros 2 años esa política se basó en una negociación espuria que realizó con las bandas, con las MAN, que aseguró impunidad a algunos grupos. De hecho, esos grupos hoy día, y lo sabemos gracias a que fueron detenidos en procesos penales en los Estados Unidos, donde se ha acreditado estas negociaciones. Esto fue dado a conocer por el Faro hace mucho tiempo. Y solo una vez que, por distintos motivos que no vale la pena, se quebró el pacto, él inició esta estrategia, por así decirlo, de encarcelamiento total, pero cuando ya tenía una cooptación completa del Estado y, como te digo, en una criminalidad muy distinta. Las maras, el tipo de negocio que tienen las maras no es exactamente, por ejemplo, el narcotráfico. Es otro desafío enfrentar organizaciones criminales cuyo negocio es narcotráfico que aquellas cuyo negocio es, por ejemplo, la extorsión de comercio. En fin, hay varias diferencias, pero además nadie sabe realmente, ni el mismo Bukele probablemente, cuál va a ser el resultado de esto. No sabemos, y hay muchas especialistas de este tema que lo que prevén es que en un corto tiempo podría haber un rebote muy importante, amén del enorme costo que generó para el Estado de Derecho y para la enorme cantidad de personas que hoy día se saben son inocentes y están encarceladas. Ahora, Mauricio, también lo que la gente dice, bueno, no estamos como El Salvador, pero estamos un poco como la rana hirviéndose en el agua sin darse cuenta. O sea, ¿cuál es el momento en que se declara que el crimen organizado está sobrepasando las posibilidades institucionales que tiene el país, ¿no? O sea, ¿cuándo es ese momento en que tendrá que ser que las policías digan la verdad es que nosotros no damos abasto? O cómo se hace ese punto cuando ya no es demasiado tarde, ¿no? Porque, como decías tú, se han doblado las cifras de homicidio, de secuestro, de extorsión, etcétera. No, todo esto no quita que haya una situación de urgencia en Chile, que haya que adoptar muchas medidas con un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Pero hay que adoptar esas medidas. O sea, lo peor que nos puede pasar es que sigamos pensando que leyes que elevan las penas de delitos que ya tienen penas altas van a ser la solución, porque le permite a algunos salir diciendo aquí está mi número, ¿cierto? Y no enfrentemos las reformas estructurales que estamos postergando hace mucho tiempo. Deja poner un ejemplo un poco distinto que es de mucha actualidad, ¿cierto? Hoy día estamos escandalizados acerca de los problemas que aparentemente tendrían las designaciones judiciales. Bueno, esto es un tema que en Chile sabemos hace 20 años, que vienen habiendo propuestas y acuerdos, yo diría, técnicos. A propósito de los chats de abogado Hermosilla. Hace 20 años, ¿cierto? Sabemos esto, hace 20 años que se viene discutiendo, se vienen haciendo propuestas y había una negativa a encarar una cuestión que es delicada porque tal vez a algunos les conviene mucho que este sistema se mantenga y claro, la realidad te termina cobrando el no haber enfrentado estas reformas profundas. Lo mismo pasa con la reforma policial. Sí. Yo creo que no avanza mucho, que digamos, porque cada gobierno... O sea, muy poco. Yo diría que
tipo 2018 llegamos a un nivel de consenso político y técnico bastante importante que había que encarar reformas relevantes a la policía y hubo varias propuestas de programa. El propio gobierno de Sebastián Piñera llamó a un acuerdo nacional por la seguridad pública que informó el 2018, luego el 2020 hubo una propuesta de una comisión del Senado, otra del propio Ejecutivo y más o menos todas apuntaban a la misma dirección. Ese camino, lamentablemente por razones de distinto tipo, entre medio del estallido, la reforma policial se politizó en un mal sentido y fue empezada a ver como de bandos políticos o la reforma como un ataque. Algunos querían refundar, otros no querían hacer nada y se fue aguando la voluntad política y tenemos ahí una agenda de la cual no se ha avanzado sustancialmente. Claro, ¿cómo vamos a mejorar nuestra capacidad policial si no fortalecemos a la policía para que tenga esto? Ahora, ¿cómo se logra eso, fortalecer a las policías, darle aire a la reforma o darle velocidad más que aire a la reforma de las policías? En medio de esta crisis que están enfrentando las policías, uno, o sea, formalizado, el anterior director de la PDI también formalizado, condenado, y vemos ahora la situación del general Yáñez que tampoco es fácil, o sea, la idea es que va a tener que retirarse antes de ser formalizado. ¿Cómo se enfrenta entonces cuando los liderazgos están cuestionados y por lo tanto eso evidentemente tiene que permear hacia abajo? A ver, yo creo que uno de los déficits centrales en la falta de avanzar en la reforma policial es más bien político que de las instituciones. Yo creo que las instituciones naturalmente siempre tienden a ver muchas veces las reformas como una amenaza. Como una amenaza, pero las instituciones se deben a otros intereses superiores. Las policías en un Estado democrático se deben, ¿cierto?, a lo que el Poder Ejecutivo y en general los poderes del Estado determinen. Y yo veo que uno de los principales obstáculos ha estado más bien ahí, es decir, que esto se ha entrabado a nivel político, porque si estuviéramos alineados políticamente, probablemente sería mucho más fácil encontrar los liderazgos adecuados de las policías para trabajar con esto. Frente a la falta de conducción política, y esto es una crítica para todos los sectores, creo yo que efectivamente ha primado la conducción institucional que se ha manifestado reacia a estos cambios. Pero estas crisis, el único lado positivo que tienen es que abren ventanas de oportunidad. Entonces yo diría... Sí, entonces se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué camino de solución le ves tú? Tú decías hay que hacer soluciones en distintos niveles. ¿Qué soluciones tendría que este gobierno tratar de acordar con el Parlamento rápidamente o no con el Parlamento? A lo mejor son medidas que pueden tomar los alcaldes. Y particularmente te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en la crisis de seguridad en los términos que ha planteado, por ejemplo, el alcalde Bodanovich, que sea resguardando infraestructura crítica? A ver, partamos por eso, que es más contingente y más acotado. Yo miro con bastante recelo eso. Y esto por varios niveles de problemas. Nuevamente este es un muy buen ejemplo del debate superficial que estamos teniendo en materia de seguridad. Hay un primer nivel que nuevamente tiene que ver que tenemos que resolver el problema constitucional o legal. Esto no se puede ordenar hoy día en Chile si no hay estado de excepción y hasta el mismo Cosena nos dijo que era un despropósito estado de excepción para regular la intervención militar en contexto urbano. Segundo, resuelto eso, suponte que lo resolvemos, hay que hacerse cargo bien de cuáles son las regulaciones y facultades legales. Claro, las reglas de uso de la fuerza. Y no solo las reglas de uso de la fuerza, fíjate, porque el debate ha estado demasiado focalizado en eso, pero eso no regula lo que es la interacción más cotidiana de una fuerza policial militar con la ciudadanía. Porque lo que tú vas a tener es, bueno, ¿qué pasa con los controles de identidad? ¿Qué pasa con el seguimiento de una persona? El registro, esto no tiene que ver con el uso de armas o el uso de la fuerza letal. Y claro, si tú no tienes bien regulado eso puede haber problemas. Pero suponte que nos ponemos de acuerdo y lo regulamos. Puede ser razonable regularlo. El tercer nivel tiene que ver, bueno, ¿tenemos la capacidad para hacerlo? Esto supone recursos, logística, disponibilidad de personal, no es lo mismo tener solo en la frontera, claro. Pero además, ¿cierto?, supone un entrenamiento, y el entrenamiento en esto no es como, no, si los vamos a capacitar, esto es una capacitación masiva, pero que tiene que ser efectiva, porque si no, el riesgo de problema es gigantesco. Y suponte que resolvemos este nivel de problema. La cuarta pregunta clave que nadie discute en Chile es, bueno, ¿sirve para algo esto? Uno, el contexto te indica que esta respuesta, cuando se ha ocupado en otros lugares, no tiene que ver con el tipo de problema criminal que nosotros queremos resolver. Cuando se nos invoca a Europa como ejemplo, con ejemplos vacacionales, como decía un columnista la otra vez, Cox, en la tercera, ¿cierto?, de algunos líderes de opinión. Bueno, esa utilización de los militares se ocupa por una amenaza terrorista yihadista, que es radicalmente distinta al objetivo que tenemos de combatir el crimen organizado. Pero sale el contexto completamente distinto. La evidencia del involucramiento de militares en América Latina en labores propias policiales, lo que te indica, ¿cierto?, es que no necesariamente se producen disminuciones del delito
ni tampoco mayores niveles de seguridad en la población. Y al contrario, esto tiene costos que hay que compensar. Entonces, si no nos hacemos cargo de estos 4 niveles, la discusión realmente Y ahora sí que, Mauricio, nos queda 1 minuto. Si no es la intervención de los militares y no es seguir con más leyes, ¿cuál es la solución que hay que hacer ahora? Yo creo que con miras a mediano largo plazo está todos los temas de fortalecimiento institucional que discutimos. Y esto nos da para toda una discusión que incluye reforma policial, pero todas estas instituciones. Segundo lugar, con un impacto relativamente a corto plazo, es un área no mirada que es prevención temprana. Y alguien dice, no, pero ¿cómo vamos a gastar tanto tiempo en prevenir tempranamente? Si los jóvenes se están incorporando a carreras criminales a los 12 años, intervenir a los 9 años no es algo de largo plazo, es algo que es beneficioso a muy corto plazo. Hoy día hay experiencias de intervención exitosas, no hemos tenido capacidad de escalarla, de detectar dónde está. Y de la mano de otra de esas cosas es reinserción. Tenemos que hacernos cargo seriamente de reinserción, particularmente de jóvenes que tienen mayor posibilidad. Los recursos y los esfuerzos que estamos poniendo en prevención temprana y reinserción son mínimos. Y eso, si no invertimos ahí, no vamos a mejorar ni a mediano ni a corto plazo. Y hay que hacer algunas intervenciones de corto plazo. Yo miro con buenos ojos, por ejemplo, cuestiones como las que se han venido realizando de esta iniciativa ECO del Ministerio Público, estos equipos de reacción temprana, de homicidio y secuestro. Pero vamos a tener que evaluarlos, pero uno esperaría que estos produzcan resultados a muy corto plazo en mejora los indicadores y la capacidad del sistema de responder. O mejoras a nivel, por ejemplo, de patrullaje focalizado a las policías. Hay una evaluación que está haciendo Paz Ciudadana. Nunca en Chile se había evaluado esto, fíjate. Y la evaluación indica que con buena focalización mejoran enormemente los resultados. Ese tipo de cuestiones podemos hacerlo para dar respuesta a corto plazo, podemos obviamente distribuir mejor los recursos, etcétera, etcétera. Pero si tú no metes estas cuestiones de mediano y largo plazo, estos son aspirinas para una enfermedad con 40 fiebres. Muy grave y que además preocupa tanto a la gente. Mauricio Duche, muchas gracias por esta conversación de hoy. No, gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.